54 de Cajamarca. Estudié en la Universidad Nacional de Cajamarca. Me llamo Luis, 17, soy de Trujillo. Sí, las palabras que lo utilizan en jergas, por ejemplo, dicen yeca, por decir calle, otra es el bobo, por decir el corazón. Por ejemplo, en el Facebook o en el chat que ponen las palabras, hay una que es con la Q, en lugar de escribir Q, U, E, le ponen la K. Sí, estoy de acuerdo con esa afirmación, porque un ejemplo sería el pelo, que mayormente en un ambiente coloquial es lo que usamos con, no sé, familia, personas del barrio, todo eso, que no están acostumbradas a hablar de manera formal. Y son mal utilizadas porque a mi parecer hacen que uno parezca, ¿cómo decirlo?, que su nivel educativo es menor. Formas de cómo hablan el castellano por lugares, por los lugares, por las ciudades, y los otros ya son formas malas de expresarse del castellano. Claro, eso se refleja en los dialectos. Por ejemplo, la forma en la que yo utilizo, o sea, en la que yo utilizo el castellano no va a ser la misma de la gente que vive en Arequipa, en la selva o inclusive en otro país también. No, no hay ninguna superior. Lo único que nomás hay la diferencia de la cantidad de personas que utilizan el idioma en el mundo, nada más. Por ejemplo, sé que el español y el inglés son idiomas que están en la mayoría de personas en el mundo. No, no existe lengua superior o inferior. Lo único que puede ser diferente sería la facilidad que tienen para referirse a diferentes tipos. Por ejemplo, el inglés tiene mayor facilidad para distinguir líneas de tiempo, en cambio el hopi no. Yo opino que tiene que ver más con el contexto social, porque, por ejemplo, digamos que acá en Perú se le toma mucha importancia, no sé, al fútbol. Entonces, varias de nuestras palabras referentes a ese deporte van a tener un mayor impacto social. En cambio, si digamos que en España el fútbol no es nada importante, simplemente las palabras referentes a esta son como un adorno, existe un par y nada más, no se explayan más que eso. La manera en cómo han sido creados, la mezcla de los idiomas, porque en Argentina, por ejemplo, es más involucrado el idioma con el italiano. En cambio, aquí el Perú es involucrado con lo que es España. Por ejemplo, los piuranos tienen una forma de hablar muy diferente a los que viven en Puno. Y en Puno algunas personas, quizás por su quechua, por el quechua que ellos más hablan, no pueden pronunciar bien la I, lo cambian por la E. Entonces, en cambio, los piuranos hablan con la forma de cantando, un poquito que también tienen los cajamarquinos, a diferencia también a los que viven en la selva. En el Perú, el idioma oficial es el español o castellano. Luego tenemos el quechua, el aymara. Creo que solamente está el aymara, el quechua, el castellano. La variedad estándar es simplemente una forma de utilizar el castellano en un ambiente formal. Por ejemplo, al momento de que yo voy a exponer, que soy, por ejemplo, ahorita trato de hablar lo más estándar posible para esta entrevista. Sí, antes era más formal la expresión, ahora no, ahora es simplemente una palabra y punto. Claro, por lo mismo que te he dicho de que en un país es diferente a través del tiempo, la importancia que le damos a ciertas cosas cambia, desaparece o aumenta.
Me parece que, bueno, está bien que defendamos la lengua, ¿no? Sí, me parece correcto, me parece muy valiente, por así decirlo, de esas personas, porque se ponen en una línea de fuego, se arriesgan a ser discriminados, pero porque están orgullosos de esa lengua. Después de haber visto y analizado las entrevistas con mi grupo, llegamos a 3 puntos importantes en nuestra conclusión. Punto número 1. En el Perú hay varias formas de hablar el castellano y eso se da gracias al origen y la educación que reciben las personas en diversas partes del Perú. Punto número 2. También pudimos notar que si bien ellos dijeron que ellos pensaban que no había ninguna lengua superior a la otra, hoy en día autoridades o personas de alto estatus creen que su lengua es superior a las demás y por eso surge una pequeña discusión y un indicio de discriminación hacia las otras personas por la manera en la que hablan, diciendo estos que su lengua es superior a la otra y que todos deberían hablar así. Punto 3, haciendo una acotación al punto número 2, pudimos notar que el llamado nivel estándar es confundido con la expresión mi lengua es mejor a las demás o esta lengua es la que se debe de hablar o esta es la mejor, lo cual es una total equivocación, ya que el nivel estándar viene a ser la manera más adecuada de hablar el castellano, si bien es cierto, pero de modo que esta se usa para poder comunicarte con una autoridad, para poder hablar de manera correcta con las demás personas y que nos puedan entender.